Continuemos entonces, ¿sí? Tenemos entonces esa fórmula del número de trazos a repetir como mínimo, que va a ser el número total de vértices impares menos 2 entre 2. Cuando nosotros podamos elegir el inicio y el fin ya impares, o cuando esté satisfaciendo que nuestro inicio y fin van a ser impares. Otros casos no. Los trazos a repetir van de un punto impar a otro impar. Los trazos a repetir no tienen que ser consecutivos. Las fórmulas dadas garantiza, podría ser en algunos casos, sí, no necesariamente. Siempre vamos a tratar de buscar que sean disjuntos los dos impares que vamos a ir uniendo de dos en dos, ¿no? La fórmula dada garantiza el número de trazos repetidos como mínimo, pero no precisa cuál o cuáles de ellos se repiten como mínimo. No nos dice cuáles, eso nos vamos a tener que hacer nosotros con un ensayo y error, ¿no? Calcular cuál nos va a dar la menor longitud. Para realizar la figura en un trazo continuo y buscar el recorrido mínimo, debemos empezar en un punto impar y terminar en el otro punto impar. De este 2 que separamos, ¿no? Estamos diciendo que lo vamos a hacer que se parezca al segundo caso. Entonces, el cálculo de la longitud del recorrido mínimo va a estar dada por... Primero vamos a calcular la longitud de todos los trazos que conformen la figura. Eso siempre ya va a estar dado, ¿sí? Vemos la figura y ya lo empezamos a calcular antes de repetir ningún trazo y cuánto nos resulta. Y a eso le vamos a agregar los que vamos a repetir, ¿no? La longitud mínima de todos los trazos que se repiten. Bien, de antemano ya vamos a saber cuántos son. Ejemplo, en la figura está formada por segmentos paralelos y perpendiculares. ¿Cuál es la mínima longitud que debe recorrer la punta de un lápiz para dibujar la figura de un solo trazo continuo sin separarla del papel? Entonces, primero vamos a buscar cuántos puntos impares hay. De eso se trata, contabilizar los impares. La figura tiene 4 puntos impares y el resto son puntos pares. Ahí está el primer impar, el segundo impar, el tercer impar. Y acá abajo el cuarto impar. ¿Ya? Los demás son pares. 4 impares. Bien, entonces dijimos que solo vamos a separar 2 para el inicio y el fin y nos vamos a quedar, y los otros 2 restantes los vamos a eliminar. Por eso es que utilizando la fórmula sería 4 menos 2 entre 2. Y eso significa que va a ser 1, ¿no? Un trazo repetido. Porque son 2 impares de los cuales nos debemos eliminar, ¿no? Para que queden solo 2. Bien, entonces podría unir a estos 2 que vale 30, ¿no? Lo mínimo a repetir, porque así también vale 30. Así también vale 30. Entonces, tranquilamente se puede mostrar el trazo a repetir, puede ser ese, y el inicio este de aquí y el fin por acá, o viceversa. ¿Ya? Entonces, la longitud del recorrido, ya calcular toda la figura primero, sería de 60 las horizontales, 1, 2, 3. 3 veces 60 sería entonces 180. Y de 50 hay 1, 2, o sea 100, ¿no? Más este 30 más. O sea, tendríamos 50 más 50, 100, más este 30, 130, más el 180. ¿Sí? Sumar todas las longitudes que aparecen. 130 más 180, 310. Y el repetido sería este de rojito, que es 30. Y entonces sería 340. Esa es la longitud mínima. ¿Sí? Entonces podemos realizar ya de tareita, puedo iniciar acá y hacer todo el recorrido y pues hacer la figura que termine en este otro punto, ¿no? Entonces longitud mínima 340. Vamos a ver más trazos de figuras 2, parte 2. Tenemos que avanzar porque falta todo esto. Entonces, a partir del caso, ya estamos caso 4, 5 y 6, nos falta y 7 también. Analizaremos el cálculo de la longitud mínima cuando nos indique el punto, cuando nos indican el punto inicial. O sea, ¿qué es lo que vemos en trazos de figuras 2? En trazos de figuras 1 no nos indican dónde iniciar y terminar. Nosotros elegimos esos puntos, ¿ya? Si fueran más de 2 impares. Pero a partir de aquí, de casos 4 a 7, ya nos dan condiciones sobre dónde iniciar y dónde terminar. Entonces, eso es lo que debemos estudiar. Entonces, nos
Analizaremos el cálculo de la longitud mínima cuando nos indiquen el punto inicial, que puede ser par o impar. Del trazado de la figura hasta el punto donde se requiere finalizar, que también puede ser par o impar. Y finalmente, en el caso 7, analizaremos que para encontrar la longitud mínima nos indicarán en qué punto par empezaremos el trazado de la figura, más no nos indicarán el punto de finalización. ¿Ya? Esto es lo que nos está diciendo entonces. El 4, vamos a analizar la longitud mínima cuando nos indiquen el punto inicial. Entonces, este punto inicial puede ser opción par o impar, ¿no? Par, vamos a colocar, o impar. Por ejemplo, el inicio puede ser así. Puede ser par o impar. Y el final también puede ser par o impar. Entonces, suceden los casos que si el inicio fuera par, el final puede ser igual par, o el final puede ser impar, o si fuera impar, el final puede ser par, o el final puede ser impar, ¿no? Entonces, va a haber esa combinación, ¿ya? Entonces, vamos a ver en cada uno de esos casos. Bueno, entonces en el caso 7 analizaremos que para encontrar la longitud mínima nos indicarán en qué punto par empezaremos el trazado de la figura, más no nos indicarán el punto de finalización. Y para este caso analizaremos en qué punto conviene finalizar. Entonces, para estos casos, la fórmula estudiada para el caso 3 ya no va a ser posible usarla, dice, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí caso 4. Cuando se inicia un punto par y se termina en otro punto par. Entonces, estamos en el caso en que el inicio sea un punto par y el final otro punto par. En todos estos casos, desde el 4 hasta el 7, se supone que estamos en que hay más de 2 impares. ¿Ya? Estamos en algo parecido al caso 3, solo que lo que vamos a ver es condiciones sobre el inicio. ¿Ya? Eso es lo que tenemos. Entonces, puede ser así, ¿no? Como estamos aquí en el caso 4. Cuarto caso. El inicio es par y el fin es par. Mira, ¿cómo debe de ser? Si hay más de 2 puntos impares, se suponía que yo me debería de quedar solo con 2 impares. Y esos 2 impares con los que me quedaba, ¿cómo deberían de ser? El inicio y el fin. Y deberían ser impares. Y mira, acá no están cumpliéndose que el inicio y el fin van a ser impares. Son lo contrario, son pares. Entonces, están fallando los dos, ¿no? Tanto inicio como fin. Es decir, esto de fallar significa que yo debo hacer que cumpla la condición. El inicio y el fin deben de ser impares. Deben de ser impares. Entonces, este par lo debo de convertir en impar. ¿Y cómo se convierte en impar? Pues trazando, ¿no? Repitiendo trazo. ¿Sí? Ahí lo voy a convertir en impar. Acá también debo de repetir otro trazo para que se convierta en impar. ¿Ya? Entonces, los dos están fallando. Ese es un caso. El quinto caso, entonces, va a ser cuando el inicio, este es el quinto caso, el inicio sea par, por ejemplo, y el fin sea impar. Aquí está fallando solamente, este está bien, ¿no? Es impar. Y este inicio también debería ser impar, pero él está fallando. Solo está fallando uno. Debemos de convertirlo en impar repitiendo trazo. Entonces, ahí hay un tracito nada más por repetir, ¿no? Aparte de los demás que debo de eliminarlos. Yo solo debería quedarme con 2 impares, el inicio y el fin. Entonces, el sexto caso, ¿cómo debería de ser? Bueno, a ver, vamos avanzando con estos dos, ¿ya? Entonces, me gana el tiempo. En el caso 4, debemos transformar los puntos pares de inicio y final en puntos impares. Para transformar los puntos pares en puntos impares se debe trazar la línea más corta del punto par al punto impar, ¿no? Es decir, repetir trazo yéndonos al impar más cercano.
Se debe escoger los trazos de tal manera que la suma de sus longitudes sea lo mínimo posible. Y los demás puntos impares existentes se deben de transformar en puntos pares, repitiendo trazos, uniendo los de dos en dos, ¿no? Eso ya lo sabemos. Ejemplo, en la figura se muestra una estructura de alambre formada por varillas colocadas en forma horizontal, vertical y diagonal. ¿Cuál es la mínima longitud en centímetros que debe recorrer una hormiga que se encuentra en el punto M para pasar por todas las varillas de la estructura y terminar finalmente en el punto N? Entonces, este debe ser el inicio y este debe ser el fin. Ya sabemos cuáles son y cómo deberían. Vamos a ver cuántos impares hay. De hecho, que es más de 2, ¿no? Este es par, los impares son estos, 4 impares. Yo debería quedarme solo con 2 impares y deberían ser el inicio y el fin. Yo sé que este es el inicio y esto debe ser el fin y no son impares, entonces debo transformarlos, ¿no? Yéndome al impar más cercano. Entonces, probablemente el más cercano sea este, el de 3, y para acá arriba también el de 3. ¿Ya? Entonces, al repetir trazo, este cambia, ¿no? Este que era impar se vuelve par, este que era impar se vuelve, que era par, que es par azul, se va a volver impar, rojo. Este también se vuelve impar, cambia, y este a par. ¿Sí? Porque acá llegan 2 líneas, más la roja sería 3, ¿no? Impar. Y el otro que es 3 líneas que llegan, más la roja sería 4, par. Entonces cambia, ¿ya? Trazos a repetirse y cambia eso. Lo de verde, colocamos el trazo repetido. Ya, ahora sí, el inicio y el fin son impares. Y bueno, los demás impares debemos de eliminarlos, ¿no? Esto de aquí. Los 2 que sobran. Debemos repetir ahí y se convierten a pares. Entonces, la longitud mínima de la figura sería aquí. Esto vale 8 horizontal, otros 8 son 16. Y 3, 3 y 3 son 9, ¿no? Serían 25 solamente en horizontal y vertical. Y las diagonales que son de 5, porque es triángulo, rectángulo, 3, 4, 5. Entonces 5 y 5, 10. 25 más 10, ahí están los 35 de la figura, nada más de esta figura inicial. Ahora los repetidos, que son estos 2 de verdes, que son de 3, y este de rojo, otros 3 más. O sea, más 9 es lo repetido, como mínimo. Y sería 44. ¿no? Entonces, eso es lo que se trata. Cuando fallan ambos, el inicio y el fin no son impares, entonces son 2 trazos que se deben de repetir para convertirlos cada uno de ellos a impares. Y después, recién, los demás que quedan, también eliminarlos. Porque los únicos impares que me deben de quedar son el inicio y el fin. Clave A. ¿Y por qué hago esto? ¿Por qué esto lo hago como en el caso 3, que se parecía al 2? Porque me están diciendo que el inicio y el fin son diferentes. Y ese caso solamente era en el caso 2, ¿no? Inicio y fin diferentes. Y después, en el caso 6, lo vamos a querer hacer parecer al caso 1. ¿Por qué? Porque me van a decir de repente que el inicio y el fin van a ser en puntos iguales. Siempre que nos digan inicio y fin en puntos diferentes, se va a hacer esto. Quedarnos solo con 2 impares, el inicio y el fin. Bueno, del caso 5 ya dijimos, debemos transformar los puntos par de inicio o final en punto impar, el que falla, ¿no? El punto impar de inicio o final se mantiene igual, el que no falla, el que ya es impar, pero el resto de puntos impares se debe transformar en puntos pares. Temblor. Bien, continuamos entonces. Vamos a ver este ejemplo, ¿no? En la figura se muestra una estructura de alambre formada por varillas colocadas en forma horizontal y vertical. ¿Cuál es la mínima longitud en centímetros que deben de recorrer una hormiga que se encuentra en el punto M para pasar por todas las varillas de la estructura y terminar finalmente en el punto N? Entonces ya nos está indicando que inicio y fin son en puntos diferentes. Entonces, esos únicos 2 impares deben ser para M y para N.
¿Ya? Y estamos en el caso 5, donde solo uno de ellos falla, ¿no? Vemos que M es el que falla porque M es par. El N sí es impar. O sea, es un primer trazo que debemos de repetir para que M se convierta impar. Al impar más cercano sería por acá, ¿no? Vamos a marcar los demás impares. Todos ellos son impares. ¿Ya? Entonces, el más cercano a repetir es este de aquí. Bien. Ahora, los demás este ya está ya, entonces no se toca, solo el único que se convierte es el M. Y los demás hay que eliminarlos, ¿no? Todos los demás. Entonces debería unir estos dos, estos dos, estos dos y estos dos. ¿Ya? Solo dejar M con N de impares. Ahí está. M y N son los únicos impares que se van a dar. Entonces ya calculando desde un inicio la longitud de la figura, ¿cuánto era? Pues esta longitud de la figura era 48. Aquí tenemos todas las horizontales más todas las verticales, 48 más 12. Y lo repetido son las de rojito, ¿no? 1, 2, 3, 4, más este verde 5, que son de 2. 5 de 2, o sea 10, ¿no? Dense cuenta que aquí no, tanto en el caso anterior como en este, no funciona esa fórmula, número de vértices impares menos 2 entre 2, ¿no? Porque eso funciona solo cuando el inicio y el fin, los que van a ser mi inicio y fin, ya son impares. Y vean que aquí el M no lo era. Por eso tuve que aumentar un trazo más. Entonces, si yo hubiese aplicado la fórmula, sería pues, ¿cuántos impares habían? 2, 4, 6, 8, 10, ¿no? Entonces serían 10 menos 2, 8 entre 2, solamente 4. ¿Sí? Y esos 4 son estos de aquí, pero cuando este M ya es convertido ya a impar. Es decir, cuando M y N, el inicio y el fin son impares, ahí sí vale la fórmula. Si no lo son, la fórmula no vale. Se tienen que aumentar los trazos que se repiten para que el inicio y fin sean impares. ¿Ya? Caso 6. Entonces, 5 y 6 es cuando inicio y fin son puntos diferentes, solo que no cumplen que los dos sean impares a la vez. De repente fallan los dos, como en el caso 5, o de repente 4, o de repente falla solo uno, como en el caso 5, ¿no? Y en el caso 6, pues, es otro que les había comentado, ya hacerlo parecer al caso 1, donde el inicio y el fin ya no van a ser en puntos diferentes, sino se inicia y se termina en el mismo punto. ¿Ya? Eso nos van a dar. Pero aún así van a aparecer, no todos van a ser pares, van a aparecer más de 2 impares, pero nos van a pedir la condición de iniciar en un punto y terminar en ese mismo punto. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos de llevarlo a algo que ya conocemos. Y nosotros conocemos que una figura se realiza, se inicia y se termina en el mismo punto cuando el número de vértices impares es 0. O sea, todos los puntos que están en la figura deberían de ser pares, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, desaparecer todos los impares y que solo haya pares nada más. Ejemplo, en la figura se muestra una estructura de alambre formada por varillas colocadas en forma horizontal y vertical. ¿Cuál es la mínima longitud en centímetros que debe recorrer una hormiga que se encuentra en el punto M para pasar por todas las varillas de la estructura y terminar finalmente en el mismo punto? Entonces, inicio y fin en M. Deberíamos de convertir todos a pares, ¿no? Ahí hay 4 impares, ¿sí? Seguimos en el caso en que aparecen más de 2, pero ahora nos piden que inicio y fin sean en el mismo punto. Entonces, para poder realizar esto, de hecho que va a haber repetición, pero hacer algo semejante al caso 1, entonces todos deberían de ser pares. Todos debo de eliminarlos. 2 en 2, entonces. 2 trazos repetidos debo hacer, ¿cierto? Puede ser, por ejemplo, estos 2 de aquí y estos 2. De repente. Entonces, puede ser eso, ya está, y estos 2. Listo. Entonces, ¿cuánto es los trazos horizontales? Aquí sería 4, verticales 4, 4 y 4, 12. Y los horizontales 4, 8, 4 más 8 y 10, ¿no? 12 y 10,
Entonces ahí serían 22, ¿no? 12 y 10, 22. Y pues lo repetido sería aquí 4 más 2. Entonces, 28, ¿no? La longitud mínima. Entonces vamos por el último casito. Cuando se inicia en un punto par y se realiza el menor recorrido. Entonces ahora ya se va a iniciar siempre en un par y queremos el mínimo recorrido. No nos van a hablar del final, solo nos hablan del inicio, que es un punto par. Y del final no sabemos nada, no sabemos dónde terminar. Entonces significa que nosotros podemos elegir ese final, según cómo nos convenga. ¿Ya? Y entonces ahí debemos analizar dos casos. Se debe analizar el caso 5 y caso 6. ¿Sí? ¿Qué significa caso 5? Que inicie y termine en puntos diferentes. Y caso 6, que inicie y termine en el mismo punto. Eso es lo que significa. Porque si a mí me dice que esta figura que debo realizar inicia en A y no me hablan del final, entonces solo hay dos opciones. Que yo inicie en A, haga todo el recorrido y vuelva al mismo punto A, finalice en A, o que inicie en A y termine en cualquier otro punto diferente, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. Bien. Una hormiga se encuentra en el punto A de una estructura hecha de alambre, como se muestra en la figura. ¿Cuál es la menor longitud que debe recorrer para pasar por toda la estructura? Ahí están. Sabemos que A es par, ¿no? Y entonces, vamos a ver el primer caso, a ver, que sea en punto, que termine en un punto diferente. Ahora vamos a ver aquí. Son 2, 4, 6 impares. Si queremos que este sea el inicio, el A el inicio, ¿ya? Y entonces, y el fin en otro punto, y fin en otro punto diferente a A, entonces, pues vamos a elegir uno de estos, ¿no? Y repetirlo, y los demás eliminarlos, ¿ya? Entonces, si va a ser inicio y fin en puntos diferentes, entonces significa que este A, ¿cómo debería de ser? Debería ser impar. Esto es lo que debe ser, pero no lo es. Y este fin también debería ser impar, ¿no? Ambos deberían de ser impar, ¿ya? Entonces, el impar final ya ya lo va a satisfacer porque voy a elegir cualquiera de estos rojos. Entonces, el único que debo de cambiar es el inicio. Y por eso, entonces, me voy al impar más cercano, a este 3. Ahora sí, ya es impar. Y el final que voy a elegir es uno de estos 5 rojos, cualquiera. ¿Ya? Y bueno, va a ser el que haga que todos los demás queden lo más cercanos posibles, ¿no? Entonces, creo que sería porque aquí, si los uno va a ser repetir 3 y aquí repetir 4. O sea, 7 es lo mínimo que repetiría. Entonces, cuando elijo ese final es de tal modo que los demás queden de 2 en 2 lo más juntito posible. Y ese sería el fin. Y ya está. Entonces, la longitud de la figura es 52. ¿Ya? Lo horizontal, lo vertical y lo diagonal. Y ahora lo repetido, pues es este 3, este 4 y este 3, ¿no? Entonces serían estos 10, en realidad. Estos 3 de rojito, estos 7 de rojitos y este 3 inicial. Y todo me va a dar 62. El otro caso es cuando el inicio sea el A y el fin sea el mismo. Entonces, todos los impares que habían, debo de eliminarlos. Son estos los impares, ¿no? Entonces, ¿quién me conviene unir? Este con este 3, este con este otros 3, y pues acá por este 6, ¿no? Así. Hasta ahí tendría entonces de longitud mínima repetida, pues sería 12. ¿Y qué tal si uno de otra forma? 3 acá, bueno, va a salir más, ¿no? Aquí 4 van 7, y por 4 7 se pasa, no. Entonces 12 como marcamos en la primera vez, él y él. ¿Ya? Entonces a los 52 tengo que aumentarle 2, que sería 64.
¿Cuál es lo mínimo? Este, ¿no? Este primer casito, que termine en un punto diferente a. Vamos a los ejercicios entonces de la clase, jóvenes. Resumen entonces. Caso 4 y 5 son cuando son puntos diferentes. ¿Ya? Es decir, mis únicos impares con los que debería quedarme, porque van a aparecer más de 2 impares, son el inicio y el fin. Entonces en el 4 fallan los 2, en el quinto solo falla 1, ya sea el inicio o el fin. Significa solo repetir un trazo al inicio y los demás ya unirlos de 2 en 2. El sexto, cuando inicio y finalizo en el mismo punto, pero también siguen apareciendo más de 2 impares, ¿no? Entonces lo voy a hacer parecer al primer caso, que debo de eliminar todos los impares y quedarme con solo puros pares. Y ahí voy a iniciar y terminar en el mismo punto. Obvio que con repetición de trazos, ¿no? Estamos en los casos de repetición de trazos. Y el séptimo, cuando inicio en un punto par y no me hablan nada del impar, del final. Solo me hablan del inicio y es par. Y entonces, pues, debo hacer 2 casos. Que inicie y que termine en puntos diferentes. Ese es el caso 5. Y que inicie o termine en el mismo punto. Y ese es el caso 6. ¿Ya? Ejercicio de clases. En el ejercicio 9, en la figura se muestra una estructura de forma de cruz, hecha de alambre y con líneas horizontales, verticales y diagonales. Esas longitudes están en centímetros. ¿Cuál es la menor longitud que debe recorrer una hormiga para transitar por toda la estructura? ¿Cuál es la longitud mínima? Nos piden, ¿no? En algún momento nos colocan alguna condición donde debo iniciar y terminar. No, libre. Entonces, significa que estoy en el caso 3, ¿sí? Y donde puedo usar la fórmula, porque el inicio y el fin que yo elige, ya de hecho, desde un principio los voy a elegir en los impares que yo encuentro. Entonces vamos a contabilizar los impares, que son 12. ¿Y quiénes son los impares? Todos ellos. ¿Ya? Todos ellos son impares. De estos 12 voy a elegir solo 2 para el inicio y el fin. Y los demás los voy a unir de 2 en 2. Entonces puedo unir así, ¿no? 4, 4, 4, 4, 4, y de repente puedo quedar este inicio, final, este fin, final. O de otra manera también igual. Entonces, son 5 trazos a repetir, ¿no? 12 menos 12 entre 2. Del total de impares 12, le quito 2 para el inicio y el fin y lo divido entre 2. Se muestran entonces los 5 trazos a repetir. 1, que puede ser este 2, este puede ser el tercero, este puede ser el cuarto y el quinto. Y estos pueden quedar para el inicio y para el fin. Igual. 1, 2, 3, 4, 5 trazos de 4 centímetros cada uno. 20 centímetros de longitud mínima repetida. Eso es lo que le vamos a aumentar. Y ahora tenemos que ver cuánto es la longitud de la figura. ¿Ok? ¿Qué sería? A ver, todos los horizontales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todos los verticales. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 de 4, ¿no? Que me va a salir entonces 64. ¿Ya? Más las diagonales, que son de 4 raíz de 2, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, 40 raíz de 2. 10 veces 4 raíz de 2. Entonces, esa es la longitud de la figura, más los 5 de 4 de repetir. 64 más 40 raíz de 2, que son 10 de 4 raíz de 2. 10 diagonales de 4 raíz de 2. Más lo repetido, que es 5 de 4, o sea, 20. Entonces sería 84 más 40 raíz de 2, la clave de B. Entonces, los 2 impares que me quedaban para el inicio y el fin ya cumplen. Podría yo haberlos tomado por aquí si quería, pero de los 12, cualquiera de ellos 2 tenía que separar. Y ahí vale la fórmula. Ejercicio número 10.
Anita dibuja en un cuaderno un hexágono regular con todas sus diagonales como se muestra en la figura. Si el lado del hexágono que dibujó mide 5 centímetros, ¿cuál es la mínima longitud que debe recorrer la punta de su lápiz en un solo trazo continuo y sin separarlas del papel para dibujar la figura? ¿Algún momento te dice cuál va a ser el inicio y el fin? No te ponen condiciones. Otra vez en el caso 3, ¿verdad? Vamos a ver cuántos impares son. 6 puntos impares en total y son estos de aquí. ¿Ya? Todo el resto son puntos pares. Contabilizar. Bien, entonces solamente nos vamos a quedar con 2 para el inicio y el fin, y al final estos 4 hay que eliminarlos uniéndolos de 2 en 2, ¿no? Entonces la repetición puede ser acá, por ejemplo, los 2. Sería 5 más 5, 10. ¿Sí? Eso va a ser la longitud mínima repetida. El trabajo entonces está solamente en calcular todos los trazos de esta figura, la figura inicial. ¿Ya? Entonces voy a contabilizar así, para tratar de ser ordenada. Todos los como es hexágono regular, todos estos de amarillo valen 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Hexágono regular. Y también, este es el centro, que hay, hasta ahí voy 6. Con este es el séptimo, 8, 9, 10, 11, 12 segmentos de cíclico, ¿ya? Todos ellos, los amarillos de 5, 12 de 5. Entonces hasta ahí voy 60. 12 de 5, 60. Ahora voy a calcular quiénes. Estos de acá, ya que van a ser iguales. Este de aquí, ¿sí? Porque este forma un triángulo equilátero, ¿no? Diré, perdón, sí, perdón, isósceles, de acá al lado 5, 5 y esta otra diagonal de celeste. Lo mismo acá, 5, 5, entonces esto es celeste. La misma cantidad acá, 5, 5, amarillo y acá celeste. Esos tres son iguales. Y lo mismo en lo otro, ¿no? Acá también. Este y este. Entonces serían 3 y 3 son 6. 6 veces ¿cuánto? Eso es lo que debo de calcular. Entonces basta que calcule uno de ellos. ¿Ya? Basta que calcule uno de ellos. Voy a calcular pues este de aquí. Solo él. ¿Y él cuánto vale? Él vale 5 raíz de 2, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Voy a ponerle en verde. Entonces, esto vale 5. ¿Ya? Esto de aquí. Este es un triángulo equilátero, ¿no? Aquí, un triángulo equilátero. Este también vale 5, 5. Pero el celeste es la altura de un triángulo equilátero. O sea, estas dos partecitas valen iguales. Esto vale 2,5 y esto vale 2,5. O lo puedo escribir como 5 medios, este pedacito. ¿Ya? Entonces, aquí sería K, 2K. Y acá arriba sería, esto de aquí sería K raíz de 3. O sea, 5 medios raíz de 3. ¿Ya? Se forma este triángulo, pues, de 60, 30, 90, ¿no? El K, 2K, K raíz de 3. Ahí, entonces, como acá son dos iguales, entonces sería 5 raíz de 3 toda esta parte de acá. Todo lo que habíamos marcado de celeste vale 5 raíz de 3. ¿Ya? Entonces el celeste, 5 raíz de 3. Ya está, entonces, o sea, sería 30 raíz de 3, ¿no? 60 más 30 raíz de 3, más los dos que vamos a repetir, 2 de 5, o sea, sumarle más 10. ¿Ya? Puede ser ese y puede ser este, por ejemplo. Entonces, este el inicio y el otro el fin. La longitud del recorrido mínimo sería 60 más 30 raíz de 3, más los dos repetidos de 10. O sea, 70 más 30 raíz de 3, da 10. Vamos a pasar al ejercicio número 11.
Ahí está. Bien, entonces el trabajito solamente estuvo en calcular los segmentitos, ¿no? 12 de 5 y los otros 6 de 5 raíz de 3. Ya está. Ejercicio número 11. La figura que se muestra está formada por 5 cuadrados, cada uno de 4 centímetros de lado, además de 3 diagonales. ¿Cuál será la longitud mínima que debe recorrer la punta de un lápiz para dibujar la figura en un trazo continuo, sin separarla del papel, comenzando, ahora sí ya nos dan restricciones, comenzando en el punto A, es el inicio entonces, y terminando en el punto M, ese es el fin. Inicio y fin en puntos diferentes. El inicio, ¿cómo es? 1, 2, 3, impar. El fin, ¿cómo es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, par. ¿Quién es el que está satisfaciendo? El inicio. El fin, no. Caso 5, ¿no? Solo uno de ellos no cumple. Desde que te dicen inicio y fin en puntos diferentes y ya aparecen más de 2 impares, porque ¿cuántos impares hay en total? Todos ellos son impares también. En total 2, 4, 6 impares. Hay más de 2 impares, solo uno de ellos está, el inicio es el que es impar, el otro falla. ¿Ya? Entonces, más de 2 impares y inicio y fin en puntos diferentes, ellos deben ser los únicos 2 impares con los que me quede. Entonces debemos convertir M a impar. Me voy al más cercano, ¿no? Esto vale ¿cuánto? Cada uno de 4 y de 5. Se muestra formada por 5 cuadrados, cada uno de 4 centímetros de lado y además 3 diagonales. Entonces cada uno 4. Puedo ir para este lado o para arriba. Vale lo mismo, 4. Mami, ¿en su casa de mi tía Mari? Ya, entonces esto va a valer 4. Ya, entonces el fin ahora sí está cumpliendo. Siguen siendo los 6 impares. Aquí sí se puede utilizar la fórmula, ¿no? Pero no olvidarte que aumentamos al final, el verde. Entonces me quedo solamente con A y con M como impares, el resto los elimino. Entonces tendría que unir él con él y unir él con él. ¿Ya? Ya está. Para eso ya debo de haber calculado la cantidad de la figura inicial, ¿no? La figura inicial era esta de acá. Ahí está. ¿Cuántos horizontales? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Verticales, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 de 4, ¿no? En total, horizontales y verticales. Y las diagonal, 1, 2, 3. 3 de 4 raíz de 2. Entonces debería ser 64 más 12 raíz de 2, más los que voy a repetir, que es ese 4 al principio, para convertir M en impar, y estos dos más. De 8, 4 y 4, entonces sería la repetición. 64 más 12 raíz de 2, más 4, 8 y 4. Ahí están los repetidos, en verde y los dos de rojo. La clave sería entonces 80 más 12 raíz de 2, la suma de todo eso. Pasamos al ejercicio 12. Pueden capturar pantalla. Entonces se trata de contabilizar impares. Si hay más, desde el hecho que te dice ya longitud mínima, jóvenes, ya te está diciendo que de hecho va a haber más de 2 impares. ¿Ya? Y cuando te diga ya el inicio y fin en puntos diferentes, ya te está diciendo que tienes que ver quién de ellos falla, ¿no? Porque son los únicos impares que debes quedarte con el inicio y el fin. De repente fallan los dos, de repente falla uno. Ese que falla, te tienes que ir al impar más cercano, repetir trazo. Y todos los demás impares que te quedan, anularlos. Los únicos impares que te quedan deben quedar es el inicio y el fin. Eso es cuando te dicen inicio y fin en puntos diferentes. Eso es lo que debes de fijarte primero. En la 12, en la figura que se muestra está formada por 4 rectángulos congruentes. Congruentes es la misma medida, ¿no? ¿Quién serían ellos? Esto de acá, 1, 2, 3 y 4, los rectángulos. Ya, congruentes, cuyas medidas del ancho y largo son de 2 y de 4 centímetros.
respectivamente. Entonces, además, ahí está, de 2 y de 4, ¿no? Además de un cuadrado de 4 centímetros, que sería este de aquí. Ese de aquí. De 4 centímetros del lado. ¿Ya? 4, 4, 4, 4. Bien. Entonces acá debe ser 2 y acá 2, ¿no? Ahí está 4. Bien. Calcule la menor longitud recorrida al dibujar la figura sin separar el lápiz del papel en un trazo continuo. Si debe empezar, condiciones ya. Punto A, inicio. Y punto B, final, ¿no? Entonces, inicio y fin en puntos diferentes. Entonces vamos a ver cuál. Los dos fallan, ¿no? Porque los dos son pares. Entonces, dos trazos repetidos desde un principio, en A y en B, y después eliminar los demás. Entonces vamos a ver cuántos impares hay en total. A y B son pares, caso 4, ¿no? Los dos fallan. Aparte hay 2, 4, 6, 8 impares. Entonces, al impar más cercano que me voy, al impar más cercano que me voy es este. ¿Sí? Y ahora sí ya va a ser inicio y, el inicio y el fin, A y B ya se convierten a impares. Este también se convierte en impar con el trazo. ¿Ya? Ahora, ya está. Entonces, inicio y fin ahora sí son impares. Ya están cumpliendo. Inicio y fin. Perdón, acá hay de fin. ¿No? Ya están satisfaciendo. Solo ellos dos son los que me debo de quedar de impares. El resto, los 6 que están aquí, eliminarlos. Y los puedo eliminar, a ver, uniendo acá por 2 y acá por 4, ¿no? Y ya está. Entonces ya para eso habíamos calculado la longitud de la figura. Horizontales. Acá 4 y 4, aquí es 8. Este otro de aquí del medio también vale 8. Y este de acá también vale 8. O sea, serían las horizontales, 3 veces 8, 24. Y las verticales ahora. Acá hay 4 y 2, 6, ¿no? 6. Aquí hay otro de 6, en este otro extremo. Van 12. 4 y 4, 8, o sea, serían 20, más este 2, 22, ¿no? En verticales debería ser 22 si es sumado bien. Serían entonces aquí 24, ¿no? O sea, sería 46. Y lo repetido, que ya dijimos que entonces sería aquí. Ahí está, 22, esto es 22 y esto es 24. Entonces, 46, ¿ya? La longitud de la figura. Y lo repetido, pues, que es este 2 de inicio, este otro 2, este otro 2, este otro 2 y este 4. 4 de 2 y 1 de 4. 12 de longitud mínima repetida, ¿no? Entonces sería 58, ¿ya? A los 56 sumarle 12, que me va a dar 58. Bien, vamos al ejercicio número 3. Increíblemente voy a terminar en el tiempo. A ver, creo que sí, está súper largo esta teoría. El ejercicio número 13, la figura representa una estructura hecha de alambre y formada por dos paralelepípedos rectangulares. Este primero y el otro. Congruentes, tienen las mismas medidas. Calcule la mínima longitud de una arañita. Cuando dice congruente es que exactamente las mismas medidas, ¿ya? Entonces, es decir, en esto de aquí, esto vale 2, y aquí, pues, esto va a valer 8, porque aquí vale 8, entonces para este otro paralelepípedo también vale 8. Acá 8, 8, 8. Estas horizontales de 8. Estas de aquí, 2. Acá vale 4, dice, ¿no? Entonces acá también vale 4, este también vale 4, y para ellos también 4. ¿Ya? Y acá 8 y 8, ¿no? Ahí está. Congruentes, las mismas medidas.
Calcule la mínima longitud que una arañita debe recorrer para transitar por toda la estructura si empieza y termina en el punto P. Inicio y fin en el mismo punto. Caso 6, ¿verdad? Inicio y fin. Entonces, de hecho ya hay más de 2 impares, ¿no? Porque te dicen longitud mínima. Entonces P es un punto par. Y estamos en el caso 6. Todos los impares son estos. Ahí está. 2, 4, 6, 8 impares. Ya, vamos a borrar para no confundir los números. Los puntitos rojos. 8 impares. ¿Ya? Hay que eliminarlos, pues, porque cuando inicio y fin es en el mismo punto, todos deben de ser impares. No te debe quedar nada, ningún impar. Entonces, uniendo así, 2, 2, 2 y 2, ¿no? Lo mínimo. Y vamos a calcular la longitud de la figura de una vez. Entonces, las horizontales. ¿Cuántas horizontales hay? A ver. Esto vale 8 y 8, 16, ¿no? 1, 2, 3, 4. 16 por 4. 64 ahí en las horizontales. En las verticales. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 6 de 4, ¿no? 24. ¿Ya? Hasta ahí pues tenemos 88. Y faltan estas de acá. 2, 4, 6, 8, 10, 2. Más 12, 100 sale, ¿no? La longitud. Y justo las que vamos a repetir son pues estas de acá. 8 más. Ahí va a ser la repetición para que se conviertan a pares. Y ahí está. Todas son pares. No hay ningún impar. Este es par, 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 par. Los 4 impares que aparecían, los 8 impares que aparecían ya los eliminamos. Entonces la longitud de la figura es 64 más 12 más 24, que sería 100, y más los 8 repetidos, ¿no? Los 4 de 2, o sea, 8 longitud mínima, 108. Y último ejercicio, el número 14. El camión recolector de basura debe recorrer todas las calles del plano representado en la figura, que son las líneas azules. Si comienza en el punto P, en el punto marcado con la letra M, aquí, entonces, ¿cuál será la mínima distancia que deberá recorrer? Mira que M es 1, 2, 3, 4, es par, ¿no? Este es el caso 7. Solo nos habla del inicio M y no nos habla dónde va a terminar. Entonces, primer caso, que inicie y termine en un punto diferente, que es el caso 5, y el final ya va a cumplir, ¿no? Porque yo voy a elegir el final un impar, uno de los impares que aparecen aquí. El que debemos convertir es M. Y el otro, pues, que inicie y termine en el mismo punto. Es decir, va a ser eliminar todos los impares, que solo quede puros puntos pares. Entonces, caso 5. Todos los impares son estos. 1, 2, 3, 4. ¿A cuál impar me iría más cercano? A este de aquí, ¿verdad? 30, 40, este 50, porque es un triángulo rectángulo. Entonces me voy a ir. Este va a ser, entonces, ya el inicio. Ya lo convertí, el inicio, a un impar. Ya está. Ahora el final también tiene que ser impar, cualquiera de estos 3 que me queden. Y me conviene este, ¿verdad? Que es el más alejado, para repetir estos 2 que están cerca. Entonces ahí sería el otro repetido. Ya está, entonces lo que voy a repetir es 50 más 40, 90. Y bueno, la longitud de la figura, ¿cuánto es? Sumar todas las horizontales. 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por 40, 320, ¿no? Y las verticales. 2, acá hay 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de 30. 240. Y las diagonales, que son 2 de 50 más 100, ¿no? Entonces aquí me va a salir pues 560, 660, ¿no? Más los 90 que se debe repetir, ¿ya? En el caso 6,
En el caso 6, a ver, vamos a ver si encontramos menos de 90 de repetición. En el caso 6, es decir, inicio y fin en el mismo punto, ¿no? Inicio aquí igual al fin. ¿Ya? Como eran 4 impares, estos de acá, ¿cuáles debo eliminarlos, ¿no? No debo haber ningún impar. Y repito por acá, y repito por acá. Me hace 80, menos de 90. Entonces, ese es el que me conviene, porque voy a hacer menor longitud. Ese es el que me conviene en este caso. ¿Ya? Entonces, la longitud del recorrido sería 240 más 320 más 100 y más los 80, ¿verdad? Me va a dar 740. ¿De jóvenes? Listo. Entonces la longitud inicial no varía, eso va a quedar para todo. Lo que hay que probar es dónde te da lo menor. El menor valor, la menor longitud. Y bien. Voy a dejar las claves de los ejercicios propuestos. Si quieren tomar captura de algún gráfico, de alguno de los problemas, me dicen para rápidamente retroceder, ¿sí? Muchas gracias, espero que... Antes ¿sí? que se vaya, una consulta así cortita. ¿Cómo distingo si son par o ni impar los puntos? Ah, ya, Después, contando cuántas líneas llegan. Nada más. Cuentas cuántas líneas llegan. ok. Por Okay. ejemplo, aquí. Mira, aquí. Voy a darte un ejemplo. Por ejemplo, este de aquí. Vamos a contar. Llega 1, 2, 3, 4, 5. Concurren 5. Cuando concurre una cantidad impar, el vértice es llamado impar. Por ejemplo, acá. Concurre 1, 2. Concurre una cantidad par de líneas. Entonces este es un vértice par. Solamente es eso. No, está bien, muchas gracias. Listo. Recuerda que cuando repites trazo, estás aumentando línea para ambos puntos. Entonces ahí cuando la aumentas ya cambia, ¿no? Si era par, se convierte en impar. Y si era impar, como estás aumentando uno, se convierte a par. Eso es lo que hace la repetición. Cambia los vértices, de par a impar o de impar a par. Listo. Entonces, quedamos ahí, ¿verdad? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra inquietud? ¿Algo que no haya quedado claro? Bueno, he tenido que ser rápida, el tema es extenso, recuerden que estamos haciendo en 3 horas lo que deberíamos de hacer pues en 4, ¿no? Cada semana son de 2 horas en un ciclo normal y hemos abarcado las 2 primeras semanas. Profesora, disculpe, Sí. ¿me podría poner el ejercicio 11 y 12? Que justo se me fue el internet y no puede tomarle capturas. Sí, por Sí, favor. está bien. Sí, voy a retroceder para que... Ahí está el 12, a ver un momento. Es el 12. Y ahorita voy a pasar al 11. Y es mejor que en esta parte de trazos de figuras se haga todo junto porque permite ver, ¿no? Así secuencialmente de qué se trata. De cuando no te dan condiciones y cuando ya te dan condiciones sobre el inicio. El 11. Yo sé que muchos saben cómo realizar esto de ver cuántos trazos repetidos es con varias formulitas diferentes. Pero al final van a eso, ¿no? Cuando no te indican no te dan condición sobre inicio y final, tú eliges el inicio y el fin impares y la fórmula es número de vértices impares menos 2 entre 2. Ya, pero cuando ya te falla uno, a esa fórmula le estás agregando más 1, pues. Cuando te fallan los dos, inicio y fin, a la fórmula de número de vértices impares menos 2 entre 2, le estás agregando más 2 trazos. Y eso se convierte en las formulitas que de repente algunos han visto en las academias. Solo le dan la forma y van a ver que es la misma.
Bien. Trato de aquí de no usar fórmulas y solamente de observar que sea el inicio y el fin si son puntos diferentes y si cumplen o no con ser impares cuando son puntos diferentes. Y cuando el inicio y el fin es en el mismo punto, pues que debe de cumplir, que no debe aparecer ningún impar, todos debo de eliminarlos. Entonces, voy a dejar las claves de nuevo. Y me retiro, nos vemos la próxima semana, el próximo viernes. Practiquen, jóvenes. Solo así pues van a poder recordar todo esto, ¿no? Entonces, nos vemos. Hasta luego, profesora, gracias. Ok. Gracias a ustedes. Muchas Hasta la gracias, próxima profesora semana. Teresa. Sí. Chao. Listo.